Hola, buenas tardes. Vamos a dar un minutito que hay gente que está todavía validando las entradas. Mientras quería, agradeceros primero que hayáis venido, que habéis decidido venir a echar la tarde hoy con nosotros. Agradecer a Antonio y a José María la propuesta de esta actividad, que es muy interesante. Agradecer al CICUS que nos haya abierto las puertas a Universo Italo Calvino. Y bueno, voy a empezar con las presentaciones. Primero quiero contaros un poquito lo que es el proyecto Universo Italo Calvino. El domingo pasado, 15 de octubre, se celebró el centenario del nacimiento de Italo Calvino. Y para esa efeméride llevamos un par de años organizando este proyecto. Ha sido un camino largo, un camino un poco tortuoso, hemos tenido poco apoyo de las administraciones, pero a pesar de eso nosotros seguimos adelante y estamos muy contentos con la acogida de parte del público, que es el mayor regalo que podemos tener los gestores culturales cuando organizamos una actividad como esta, que calemos a la sociedad y que haya interés para que venga. Así que por eso quería agradeceros de verdad la acogida. Llevamos desde el domingo y acabamos el 31 de octubre en el Teatro Alameda con un concierto. Para poder financiar todas estas cosas hemos editado un libro gracias a José Carlos Carmona y a la Orden Literaria de William Shakespeare, y esto nos ayuda pues a poder correr con los gastos corrientes de poder invitar a ponentes que vengan fuera de Sevilla. Esto es todo lo que quería contaros sobre Universo Italo Calvino. Mañana estamos en la Academia de Buenas Letras en Casa Pinelo. El martes que viene volvemos aquí al CICUS y el viernes que viene también aquí hacemos la clausura. Esta tarde nos toca el ciclo de cine. Lo hemos querido, aunque se ha quedado en una conferencia, en una charla entre José María y Antonio. Esto tenía una visión de ser un ciclo un poco más amplio. Lo iba a dirigir o lo iba a coordinar Juan Antonio Bermúdez. No ha podido ser así, pero era un día que queríamos recordarlo hoy aquí porque fue él quien empezó este primer ciclo de cine. Y bueno, en su memoria, en su recuerdo, queremos dedicarle esta tarde a él. Hoy vamos a charlar sobre Calvino y Pasolini. A pesar de que eran amigos y se admiraban intelectualmente, en muchos aspectos estaban también en las antípodas. El acto va a consistir en una presentación de ambos autores para que se vean ante un espejo y cada uno, especialistas de cada autor, irán contándonos anécdotas, historias que son muy interesantes. Aquí Antonio Serrano Cueto es autor del libro Italo Calvino, el escritor que quiso ser invisible, que es la primera biografía que se hace en español sobre este autor, y ha sido galardonado con el premio Antonio Domínguez Ortiz de biografías del 2020, y que además ha sido reeditado, se dice, por Mondadori, traducido al italiano, que creo que puede ser un buen premio, el mejor premio, traducirlo al italiano. Es poeta, narrador y es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Cádiz. Al otro lado, parece un ring, José María García López. Es escritor, autor de novelas, ensayo y poesía. También ha recibido el premio Poesía Erótica de 1987 por Sombra derretido y otro premio Rafael Alberti por Memoria del olvido. Es autor de Pasolini o La noche de las luciérnagas de 2015. Y yo no me enrollo más, lo voy a dejar ya, os paso la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Y ya lo último. Cuando acaben ellos, porque el CICUS ha organizado esto como dos actividades: primero las charlas y segundo las proyecciones. Así que cuando acaben ellos de hablar salimos,
un ratito, vamos al baño y tal, y después volvemos, tenemos que volver a validar las entradas, porque lo han planteado como 2 actividades y hay que volver a o sacar entradas que nos la dan en la puerta sin problema, y listo. Pero quería aclarar ese pequeño detalle. Bueno, buenas tardes y gracias por asistir y de nuevo gracias a Universo Calvino por haber tenido la amabilidad de invitarnos, en este caso a mí acompañado de José María acompañado de mí, o lo que es lo mismo, Calvino versus Pasolini, Pasolini versus Calvino. Y también, como no, al CICUS, que siempre es una alegría volver aquí. El acto lo hemos planteado de la siguiente manera. El formato va a ser más o menos el siguiente. Vamos a ir hablando cada uno de nosotros brevemente de algunos datos claves en la vida, en mi caso de Calvino, en la de él de Pasolini, para que vosotros vayáis viendo a lo largo de la charla en qué se asemejan y en qué no se asemejan, es decir, en qué son diferentes y en qué muchos aspectos eran parecidos, eran amigos, eran colegas y vivieron una época además, pues evidentemente la misma, eran contemporáneos, ¿no? Y pues iremos contando ya hacia el final pues algunos momentos de su vida en los que realmente discreparon. Muy brevemente, yo simplemente voy a empezar por los orígenes, el estatus social, la formación de Calvino y el entorno en el que se formó también como literato, y cuáles fueron sus influencias y cuál es su tendencia literaria. Muy brevemente, en unos minutos tan solo. Algunos de vosotros, además, o muchos de vosotros ya estuvisteis ayer, con lo cual los que estuvisteis tenéis bastante ya idea de lo que voy a decir. Simplemente diré que Calvino nace en un entorno de lo que sería hoy, bueno, en la época más todavía, una familia de clase media alta. 2 padres científicos, cualificados internacionalmente, muy reconocidos, y una casa, palacio, con un inmenso jardín en el que se cría Calvino con su hermano Floriano en San Remo. A partir de ahí, la formación de Calvino es la formación propia de los niños de los años 30 bajo el régimen mussoliniano. En este caso, pues, pasa por el instituto, un instituto de humanidades, y luego comienza la carrera universitaria de agronomía, que no le gusta nada, un poco empujado por los padres. Finalmente la abandona después de la Segunda Guerra Mundial y hace letras, hace la carrera de letras, que es lo que realmente le gusta, claro. Su padre científico, su madre agrónomo, su madre botánica y su hermano acabará siendo un geólogo de fama internacional. Él es la pecoranera, como él decía, la oveja negra de la familia, el literato. A partir de ahí, Calvino vive la Segunda Guerra Mundial en primera persona, porque entre el 44 y el 45 se va a la montaña junto con su hermano a luchar contra los nazifascistas con las tropas garibaldinas. Después de esto, ingresa en el Partido Comunista de manera prácticamente automática, era lo normal para la gente de izquierda en la época, y va a empezar ya en el Partido Comunista de Turín, va a empezar a contactar con los intelectuales de la época, los más importantes, que eran todos antifascistas, y se va a acercar a un círculo que es el círculo de la editorial Einaudi, un círculo cultural en los años 30 importantísimo en el norte de Italia, donde se reunían pues una serie de intelectuales como Massimo Mila, como Cesare Pavese, como Leone Ginsburg, etc. Y ahí es donde él va a encontrar, que es un muchacho todavía, va a encontrar no solamente gente muy afín a su ideología de izquierda, a su propuesta de cambiar el mundo a través de la literatura, va a encontrar a gente afín en ese sentido, pero también va a encontrar a escritores que lo van a apoyar, como por ejemplo Cesare Pavese, que le da un espaldarazo primero para lanzarlo a publicar en Einaudi. Esto es, muy rapidísimamente, pues un esbozo para que vayamos comparándolo con Pasolini. Bueno, en primer lugar tengo que dar las gracias por la invitación, porque, claro, es el universo Calvino. Entonces, los actos son referidos a Calvino, como es lógico. Y, bueno, poner opuesto a Pasolini es bastante lógico, porque son casi coetáneos, uno nació en el 22, otro en el 23, y porque sus vidas paralelas son, vamos, existencialmente paralelas, pero desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista estético difieren bastante, ¿no? Aunque fueran amigos y se reconocieran y discutieron bastante violentamente entre ellos también, ¿no?
Para seguir un poco el hilo de Antonio Serrano, Pasolini tiene, claro, unos orígenes, les pillan la Segunda Guerra Mundial cuando tienen 20 años, por lo tanto tienen que comprometerse. Pasolini está en el Friuli, esa es una clave de él. El Friuli es una zona cerca del Véneto, de Venecia, donde se habla una lengua que es el friulano, que él defiende y él escribe en friulano sus primeros poemas, ¿no? Le da también un espaldarazo un filólogo del Friuli, que era Gianfranco Contini, y entonces fundan una academia de lengua furlana, y Pasolini empieza a creer que el italiano es la lengua normalizada, la lengua del fascismo, mientras que el friulano es la lengua de los antepasados, la lengua de la tierra, la lengua de los orígenes. Eso es un dato fundamental en el friulano. Era su madre, Susana Colusi, del Friuli, ¿no? Entonces él pasa los veranos en el Friuli y siempre vuelve allí, ¿vale? El Partido Comunista, los dos son afiliados al Partido Comunista prácticamente los mismos años. Lo que pasa es que en el caso de Calvino se sale del partido por voluntad propia, por desencanto, sobre todo cuando la invasión de Hungría por parte de los rusos. Y porque el Partido Comunista tampoco estaba muy cómodo con él por cuestiones ideológicas, sobre todo de imaginación. A Pasolini lo expulsan, ingresa en el 47 y lo expulsan inmediatamente, a los pocos meses, por una cuestión de corrupción de menores o de relación sexual con chicos jóvenes, menores de edad, en un verano de esos cerca de uno de los pueblos del Friuli, ¿no? Así que, pero los dos son, desde el punto de vista ideológico, conceptual, por lo menos Pasolini, comunista siempre, hasta el final. El nacimiento de Calvino es un nacimiento científico por los padres, ¿no? Pero el de Pasolini es hijo de un militar fascista, que está preso en Kenia, y cuando es liberado se encuentra con Pasolini en Bolonia, que va a leer su tesis de licenciatura. Padre fascista, enfrentamiento violento. El Friuli y la madre como una fijación de tipo sentimental y prácticamente telúrico, trágico, ¿no? En el fondo es lo que iba a ser. Otros elementos que ocurren al principio en esa formación de Pasolini es en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es asesinado por miembros de la Brigada Garibaldi, el hermano Guido Calvino, que tiene 20 años, y que ha sido partisano, igual que Calvino y otros están en la Brigada Garibaldi, que es una brigada comunista. Sin embargo, hay un grupo de gente que son católicos, que son antifascistas y antinazis, pero que no son comunistas, y desde luego no son partidarios de la gran Yugoslavia de Tito. Entonces, cosa que sí que era la Brigada Garibaldi, y estaban junto con el ejército, el 10º ejército de Yugoslavia. Claro, cuando muere Guido Pasolini en 1945, y Pasolini no es un partisano que está en la montaña, como sí lo había sido Calvino y otros, Calvino recibe un impacto doble, primero sentimental, o triple, por la madre también, ¿no? Pero él tiene, yo creo que le arrastra toda su vida una especie de complejo de culpabilidad por no haber sido capaz de defender a su hermano Guido. Bueno, yo, más que hablar de todos los elementos de la infancia, tampoco queríamos hacerlo muy largo para que luego pueda haber un coloquio. Esos serían para mí los tres rasgos fundamentales de los principios de Pasolini. Muerte, principio de culpa, relación con la madre, enfrentamiento muy violento con el padre, tan violento que huyen, Pasolini y su madre huyen a Roma como si fueran una aventura sentimental. Pasolini dice que lo más novelesco que le ha ocurrido en su vida es esa huida a Roma, dejando al padre prácticamente en un estado de coma etílico, porque también cuando es derrotado el fascismo, lógicamente, Carlo Alberto Pasolini entra en una especie de violencia autodestructiva y alcohólica. Así que, bueno, eso es, en principio lo podemos ampliar y podemos hablar de estas cosas más adelante, ¿no? Sí, y bueno, en relación con el padre, aprovecho lo que decía José María de Pasolini. La relación de Calvino con su padre no fue evidentemente así, fue una relación mucho más, digamos, benévola, pero fría, muy fría. Tened en cuenta que el padre de Calvino nace en el año 75, 1875. Cuando Calvino nace, el padre tiene 48 años. En aquella época era un viejo.
Y cuando Calvino era un adolescente, imaginaos, tenía ya 50 y tantos largos. Por lo tanto, él y su padre además vivían en dos mundos distintos. El padre en el mundo campesino, en el mundo de San Giovanni, hablaba el dialecto ligur de la zona, y Calvino aspiraba a otra cosa. Sobre todo aspiraba a una vida mucho más urbana, lejos del pueblo, de San Remo, etcétera. Y a partir de ahí, el lazo con lo de antes, ¿cuáles son las primeras, la primera tendencia o la primera incursión literaria de Calvino? Calvino pasa por distintos momentos en su vida desde el punto de vista del escritor. Primero, y esto es lógico después de la Segunda Guerra Mundial, el neorrealismo. Es lo normal, tanto en el cine como en la literatura, después de la grave crisis social y humanitaria que había supuesto la guerra. Empieza escribiendo una novela y cuentos de corte neorrealista, pero, como decía José María antes, de pronto, un verano aburrido porque no le salen nuevas novelas neorrealistas, escribe su primera novela fantástica, el Vizconde de Mediado. Y a partir de ahí el Partido Comunista ya lo ve de otra manera, porque claro, ¿a qué viene este señor ahora, que ha sido un comunista comprometido, a escribir un relato que pues, podría ser perfectamente un relato de burguesía, de salón, de evasión, de escapismo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues él va teniendo una relación distinta, todavía muy integrada con el Partido Comunista, hasta que sale en el año 57. Y a partir de ese momento abandonó el Partido Comunista y entra en los años 60, en la etapa 60 y 70, quizás más interesante de Calvino, la experimental. Él es un hombre inquieto, siempre decía que ningún libro mío se parezca al anterior, y por tanto contacta en París con movimientos como, por ejemplo, los estudios de los semiólogos o el grupo experimental francés Oulipo. Y empieza a sacar una serie de obras que rompen completamente con el panorama tradicional, por ejemplo, en el caso de la novela, ¿no? ¿Y sus lecturas cuáles son? Pues simplemente os doy un dato. Calvino leyó varios miles de libros en su vida. Primero por placer y luego por oficio, porque estuvo más de 30 años trabajando en la editorial Einaudi con distintas labores como editor, asesor, etc. Por tanto, a partir de ahí nos encontramos un Calvino que ha leído a los grandes novelistas en lengua inglesa, como puede ser Wells o Stevenson, por ejemplo, o Conrad, Joseph Conrad, o ha leído a los grandes autores italianos como Montale, por ejemplo, a Pasolini. Lo empieza a leer en los años 50 y luego hay que ver también cómo en aquellos años defiende a Pasolini, porque dice Pasolini sobre todo es un poeta. A mí el Pasolini que me gusta, dirá con los años, es el poeta y el ensayista, el cineasta, ¿no? Luego hablaremos del cine. El cineasta no me gusta nada. Dice Calvino, cuando Pasolini se pone a hacer cine, toda la lírica y toda la potencia que tenía su poesía la pierde absolutamente, ¿no? Por tanto, ya estamos un poco viendo el panorama literario, las primeras publicaciones, la trayectoria, las primeras lecturas. Calvino, sobre todo, lee literatura en lengua inglesa, literatura en lengua francesa y literatura en lengua italiana, fundamentalmente. Bueno, respecto a las lecturas, claro, lógicamente muchas lecturas son las mismas. Pasolini va por un camino completamente distinto desde el punto de vista literario, no nada experimental ni nada formalista. Ya he dicho antes que su espíritu es trágico. Los libros y los poemas y las películas de Pasolini son inconfundiblemente de Pasolini. Ahí sí que no hay, no soy yo el que escribe, el aire de apócrifo que muchas veces tiene Calvino, como lo tenía Borges también, ¿no? Esa despersonalización, ¿no? El autor no está aquí. Bueno, en fin, hay libros sobre esa cuestión de la muerte del autor, la desaparición del autor de los libros. Hacia los años 50 y 60 ocurre eso, ¿no? No, Pasolini empieza escribiendo poesía en friulano, ¿no? Poesía a Casarsa es un primer libro en friulano. Luego escribe una obra de teatro que era también Los turcos en el Friuli, que es una metáfora. Los turcos son los nazis. En Pasolini casi todo es metafórico a partir de dos o tres bestias negras que tiene. Una es el fascismo, otra es la democracia cristiana y otra, la más importante y la más terrible, es el consumismo hedonista o el hedonismo consumístico, como dice en italiano, ¿no? Esas son las tres bestias nefastas de Pasolini. Y son las que intentan conjurar a través de la poesía, el Ruiseñor de la Iglesia Católica, las cenizas de Gramsci, porque fue un lector y un admirador y un seguidor de Gramsci, de Togliatti también,
hasta la muerte de Togliatti, que se refleja en la película Uccellacci y Uccellini, muy bien, ¿no? El libro más importante quizá de Pasolini, vamos, es Petróleo, por supuesto, el libro póstumo, ¿no? Pero primero está Los chicos del Arroyo, o Chavales del Arroyo. Eso lo publica cuando va a Roma en 1950 y es profesor en varios colegios, vive de una manera pobrísima, con su madre, cuando huyen de su padre, y empieza a escribir. Y Garzanti, un editor de los magníficos escritores que había en Italia en ese momento, como Einaudi o como Feltrinelli, como otros, que prácticamente eran como escritores, eran intelectuales, ¿no? Estaban intentando hacer algo distinto de lo que había ocurrido con la humillación de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no iban a ser fascistas, ni iban a creer en la Italia positiva y tal, como pasa un poco con Churchill en la Inglaterra, ¿no? Hay un cierto desencanto de posguerra. Pasolini, por supuesto. Y esos editores, algunos de ellos son revolucionarios, incluso como Feltrinelli, que murió porque le estalló una bomba que iba a poner en una torre eléctrica, ¿no? O sea, que eran activistas no con los libros que publicaban, sino con la vida que ellos llevaban, que es lo que quería Pasolini, que la vida de la literatura, de los libros, de la poesía, estuviera encarnada, que tuviera un impacto sobre el lector. Chicos del Arroyo, una vida violenta, guiones de cine que tienen que ver de Mauro Bolognini, con Fellini también escribió guiones, escribió muchísimo, guiones, poesía, novelas, sobre todo las novelas estas de Los chicos del Arroyo. En cierta manera, si han leído El Jarama de Sánchez Ferlosio, esos diálogos aburridos, reiterativos, esas descripciones aparentemente anodinas, ese mismo mundo de barrio romano, ¿no? De periferia romana, es lo que está en Chicos del Arroyo y en Una vida violenta. Tiene otras dos novelitas también que son Actos impuros y Amado mío, que es un eco de la película Gilda, ¿no? Que se estrenaba en aquellos tiempos. Los ensayos, bueno, bastaría los ensayos escritos en el Corriere della Sera, las cartas luteranas y los escritos corsarios para considerar un intelectual a Pasolini. La Divina Mímesis, que es el último de los libros de ensayo. Los libros últimos de Pasolini son proyectos, son como imaginaciones, son como work in progress, es decir, no son textos terminados. Él ya no creía tanto en los lenguajes como en las propuestas, en la imaginación. Un poco Borges también le pasa eso cuando dice que admira mucho más a los lectores, se siente mucho más lector, más intérprete que escritor, ¿no? Es decir, y el último libro, el póstumo Petróleo, que era donde Pasolini iba a hacer la denuncia y la explicación de todo lo que sabía, la denuncia de todas las componendas, todos los movimientos de la democracia cristiana mezclados con la alta burguesía, con el mundo del petróleo, con el mundo de la nacionalización del petróleo y los intentos estadounidenses de crear una especie de monopolio que se llamaban las siete Soreles, las siete hermanas, ¿no? Entonces ahí hay, en cuanto al petróleo y las empresas, hay un personaje, Eugenio Chefis, que es clave en la vida y en la muerte probablemente de Pasolini. Así que la literatura de Pasolini es una literatura combativa, una literatura trágica. Y Petróleo es un caos, es un libro de miles de páginas porque no lo terminó y está contando unas metáforas eróticas bastante fuertes. Los nombres están en clave, los personajes que aparecen son personajes de la vida económica, de la vida política, de la judicatura. Lo mismo que pasaba con la película Saló, ¿no? Petróleo y Saló son obras, luego hablamos del cine, son obras paralelas y que no llegó a ver, no vio la película terminada, o sea, estrenada, no sé si llegó a montarla completamente. Y luego vamos a ver aquí una cosa muy interesante sobre precisamente eso, una entrevista que se hace a Pasolini mientras está haciendo la película Saló o los 120 días de Sodoma. Así que bueno, como ensayista, La Divina Mímesis, como novelista, ya lo he dicho, como poesía, guiones cinematográficos y seguramente la obra más rara, más importante y muy difícil de leer, se publicó en el año 92, mucho tiempo después de la muerte de Pasolini, que fue en el 75, y en España la publicó Einaudi en Italia, y aquí se publicó en el 93, año siguiente en 6 Barral. Muy bien. Luego vamos a hablar, como él dice, de cómo enfoca el cine Calvino y evidentemente Pasolini, que era cineasta.
Pero a mí me gustaría ahora enlazar con dos ideas que ha lanzado a su momento José María. Una es la de la sociedad de consumo y otra la del dialecto. Veréis, porque en los años 50, Calvino, que ya empieza a trabajar en Einaudi, como he dicho antes, empieza a leer a Pasolini. Y Calvino lee a Pasolini y, como he dicho, se apasiona por la poesía. La defiende, además, donde haga falta. Hay un hecho contrastado en las cartas de Calvino, y es que cuando salen las cenizas de Gramsci y de Pasolini, Calvino escribe una carta al periódico comunista El Contemporáneo diciendo que cómo es posible que no se hayan hecho eco de posiblemente la mejor obra poética escrita en los últimos 30 años. Sale en defensa de Pasolini. Cuando Pasolini publica La vida violenta, Calvino sale públicamente a defenderla como una magnífica novela. Llega a decir: Pasolini es el gran poeta, uno de los grandes poetas de mi generación. Sin embargo, a partir de los años 60, la relación se va a enfriar entre ellos, luego diré por qué. Se va a ir enfriando. Se va a ir enfriando más por la parte de Calvino que por la de Pasolini, sobre todo cuando uno lee la correspondencia entre ellos, ¿no? Y decía lo del dialecto porque José María hablaba al principio del dialecto del friulano. La defensa del dialecto como lengua por parte de Pasolini frente al italiano, la lengua estándar, la lengua común, la lengua de la coiné, que es la lengua de la técnica, la lengua de la corrupción. Y en cambio Calvino no cree para nada en eso. Ahí hay un principio de discrepancia. La madre de Calvino era una defensora, era de origen sardo, y era una defensora acérrima de la lengua común, de una lengua unitaria. El padre de Calvino, ya lo comenté antes, hablaba el dialecto ligur en la zona de Liguria, pero solamente con los trabajadores de su finca de San Giovanni. Normalmente utilizaba el italiano. En los años 55 a 57, Calvino empieza a preparar una antología de cuentos populares italianos recogidos por todas las regiones de Italia, que va a publicar Einaudi, y se pone en contacto con una serie de especialistas, folcloristas, etnógrafos, gente que conoce bien toda esta literatura popular. Y llegan a discutir si se van a transcribir los cuentos en dialecto o se van a transcribir en el italiano estándar. Calvino es partidario, junto con uno de los grandes folcloristas de la época, es partidario de hacerlo en italiano, en la lengua estándar. Él decía, Calvino, el dialecto está muy bien, como una especie de prurito, si se quiere, culto, pero la lengua de comunicación, la lengua estándar debe ser, y la literaria debe ser el italiano. Y decía de Pasolini, Calvino, Pasolini no defiende tanto el dialecto por los valores del dialecto per se, por los valores etnográficos, sociales, sino como un filólogo prácticamente, como un poeta lírico, ¿no? Como una especie de relación romántica con respecto al dialecto. Así es como él lo veía. Esto en cuanto al dialecto. Y un punto en común, pero con diferencias, es las críticas a la sociedad de consumo. Calvino tiene varios artículos, varios ensayos, en los que arremete de manera tremenda contra la sociedad de consumo, pero no solo contra la sociedad de consumo, estoy hablando de ensayos de los años 60, sino también contra el pensamiento único. Todo esto sonará, por desgracia, de este tiempo que vivimos. Pensamiento único impuesto por los medios de comunicación, la sociedad de consumo que nos tiene absolutamente esclavizados, haciéndonos creer que somos libres, libres para elegir, libres para comprar, libres para todo, pero somos absolutamente esclavos, ¿no? Y ya Calvino defendía una sociedad distinta, arremetía contra aquello, pero con matices con respecto a Pasolini. Y ahora ya tú lo ampliarás, la parte de Pasolini, porque claro, no llegaba al extremo que llegaba Pasolini. Bueno, habíamos quedado más o menos, Antonio y yo, en que íbamos a hablar, la literatura es lo más importante de Calvino como escritor y muy importante también como asesor, hay muchos libros que se publican en Italia por la influencia de Italo Calvino. Einaudi es una editorial muy poderosa, ¿no? Escribe muchísimas cartas a los autores. Es un editor también anómalo. No los hay actualmente. Contestaba cartas minuciosamente, literariamente, a todo el mundo que presentaba una novela Einaudi. Con Garzanti pasaba igual en el caso de Pasolini. Había un diálogo fluido y permanente. Habíamos quedado en que íbamos a hablar también de la otra parte que ambos tienen, esa parte de asesor editorial. Me parece que fue por influencia de Cesare Pavese, por lo que entró a trabajar en Einaudi. En sus viajes de París y Roma y tal, siempre estuvo ligado
durante, no sé, 20 años, una cosa así, a la editorial Einaudi. Y Pasolini, evidentemente, como cineasta. La otra parte importante de Pasolini es cineasta. Él intentó abandonar la literatura varias veces, ¿no? Porque en Pasolini todo es una contradicción, todo es un oxímoron, las cosas... Y si se le pregunta a alguien algo sobre una cuestión y es afirmativa, es casi seguro que va a ser negativa la respuesta y viceversa, ¿no? Entonces, dice que en la lengua, que esto tiene algo que ver con Roland Barthes, al que él admiraba mucho, ¿no? Que había escrito un ensayo que se llamaba La muerte del autor también, ¿no? El mundo de los signos, el mundo de dice que la sociedad se está estetizando, formalizando, a partir de la ironía y a partir de la estética. Y que todo eso es como pernicioso, es como una promesa de alienación futura, es un tanto visionario, ¿no? Yo creo que es más visionario Pasolini que Calvino en ese sentido, ¿no? Y entonces dice que la lengua ya es una falacia, es decir, los signos lingüísticos son símbolos y el cine es la realidad sobre la realidad, no el símbolo sobre la realidad, que es la literatura, puesto que la palabra es un artificio. La palabra, vamos a ver, Barthes había dicho que el verbo escribir es un verbo intransitivo, es decir, no se escriben cosas, no se escriben mensajes, no, sino que se escribe escritura. Lo que escribimos es la escritura. Todo eso lo aprende Pasolini y lo rechaza, ¿no? Porque él lo que quiere que la palabra sea la cosa misma, como decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Dice, Juan Ramón Jiménez dice que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Y no contento con eso dice que mi palabra sea la cosa misma, creada como si fuera un dios, ¿no? La palabra, la cosa, ¿vale? Todo eso le fascina a Pasolini. Por eso creía que las imágenes y el sonido de las imágenes cinematográficas copiaban la realidad de una manera directa, sin una intermediación simbólica. Y ya digo, se pasa varias veces al cine, pero vuelve a la literatura. Sobre todo vuelve al ensayo, vuelve a los artículos en la prensa y a los ensayos que escribía hasta el último momento. La Divina Mímesis es de 1975, al mismo tiempo que estaba haciendo Saló y que estaba escribiendo Petróleo. Es decir, estaba haciendo los géneros literario y cinematográfico al mismo tiempo. Pero es verdad que en los años 70 Pasolini da un salto espectacular hacia el cine. La primera película es Acatone, que no se la produjo Fellini, que quería que se la produjera y que quería unos nuevos valores de cine en Italia, pero luego no le gustó lo que había filmado. Y gracias a Mauro Bolognini, y en parte a Bertolucci, a Tilio y el hijo Bernardo, que fue ayudante de dirección, consiguió, sin saber hacer cine, Pasolini, hacer esa película Acatone, que hoy la vemos como una maravilla de película, ¿no? Como si fuera una obra maestra de la forma, porque tiene una forma muy específica de uno que estaba descubriendo cómo se hacía cine. Tenía muchas ganas de aprender todo. Mamma Roma va después, y luego está la trilogía de la vida, en los años 70, que es las tres obras que le dieron dinero a Pasolini, mucho dinero, porque esas películas se vieron de una manera distinta de cómo estaban proyectadas. Era, dentro de su mirada hacia el pasado, no hacia el futuro, los cuentos de Canterbury, Las Mil y una noches y el de Cameron, ¿no? De grandes obras literarias de la época medieval. Pero como había sexo explícito, había desnudos, había provocación, había desvergüenza, había el de Cameron convertido en imágenes, el público, las películas se veían como si fueran películas X o S, ¿no? No X porno, pero sí el semiporno que empezó a funcionar en Europa, ¿no? En España también, ¿no? Entonces Pasolini escribió una cosa que se llama Abjura de la trilogía de la Vita, que es que abjuró ideológicamente de haber tenido éxito con algo que él no había pretendido, porque habían sido recibidas como un producto que él no pensaba que fuera así. Bueno, hay otras películas que tienen que ver con las tragedias griegas, La Orestiada, que escribe una obra de teatro, Orestes, basado en Esquilo, basado en Eurípides, Edipo, por supuesto, Medea, Teorema
y 2 películas raras, 3 películas raras. Una ya la he citado varias veces, Salò. Pero la película así rara es Uccellini, que es la que dijo Pasolini que él prefería. Pajaritos y pajarracos, pajarracos y pajaritos. Es un diálogo entre un cuervo, que es marxista, y Totò, que era un cómico muy conocido, y personaje Ninetto Dadoli, que era el joven amante de Pier Paolo Pasolini durante mucho tiempo, en la juventud de Ninetto, ¿no? En esa película aparece como un documental el entierro de Palmiro Togliatti. Entonces, Pasolini cree que en esa época, a mediados de los 60, los tiempos han cambiado y que se ha producido una mutación antropológica, dice esas palabras. Es decir, el hombre en Italia, ¿no? Siempre está hablando de Italia, no está hablando de Europa. Él viajó muchísimo, viajó por la India, viajó por África, viajó en España, por Cataluña, por ejemplo, ¿no? Mucho, porque tenía muy buena relación con el catalán, precisamente por vía del friulano, por vía de los dialectos primitivos, ¿no? Que estaban perseguidos por las lenguas normalizadoras, ¿no? Y entonces, bueno, ahí cree que el comunismo ha muerto, ha terminado. Y los personajes de esa película en blanco y negro que van paseando de una manera muy absurda por unos territorios, que hay unas prostitutas, unos vertederos, unos maizales medio quemados, medio calcinados por la periferia de Roma, ¿no? Al final matan al cuervo y se lo comen, ¿no? Porque son los viejos maestros. Los viejos maestros son devorados por los jóvenes. Entonces es como una especie de amargura. Parece una comedia. La película es una comedia, encima está Totò. Totò simplemente con la cara de Totò, el público se ríe, pero la película es una tragedia metafórica sobre la intuición que tiene Pasolini de que va a cambiar, con la democracia cristiana, se va a convertir el mundo en un pensamiento único, en un feedback, en una falta de libertad, en una falta de originalidad, en una falta de diferencia, ¿no? En una falta de pureza, o de impureza en realidad, ¿no? Mejor. Y la película, el Evangelio. Bueno, el Evangelio sí que es raro que se hiciera una película que la produjera un productor como Alfredo Bini, que le produjera el Evangelio de Mateo, ¿no? Pero con las palabras del Evangelio, sin agregar nada. Un guión que lo escribió San Mateo, ¿no? Realmente, sin ningún... Y algún cortecito que tiene, pero prácticamente íntegro, il Vangelo secondo Mateo. Aquí traducido por el Evangelio según San Mateo. Le pusieron San, pero no llevaba el San en la película original, ¿no? Era il Vangelo secondo Mateo. Bueno, ahí hay un actor español que es Enrique Irazoqui, que va por los desiertos y va con el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas, de una manera sobria, absolutamente, con una voz en off. Enrico María Salerno es el actor que da la voz a ese guión del Evangelio. ¿Y qué pasa? El Evangelio fue apoyado por la Iglesia Católica. Cuando se estrenó en Roma, se cuenta que los coches con las banderitas del Vaticano y con los cardenales y los obispos y toda la curia de Roma estaba viendo la película, ¿no? Se estrenó nada menos que en París, en Notre Dame, después de una misa o antes, al mismo tiempo, ¿no? Es decir, había un elemento religioso en Pasolini muy potente, ¿no? Muy potente y muy contradictorio. Yo creo que el sentimiento religioso no era del religare típico de la religión, sino que era como una religiosidad inmanente de sacralización de las cosas por lo primigenio, por lo prístino, por lo puro, por lo no sobado, por lo no manipulado, por lo no manoseado. Difícil hablar de esto brevemente. Esto es muy largo de discutir y de hablar, ¿no? Pero bueno, son las 3 grandes películas. Y Salò, que es una cosa muy rara, una inspiración, hablando con Sergio Chitti, y uno quería hacer una película sobre el Marqués de Sade, y sobre los 120 días de Sodoma, y otro habló de que Pasolini quería hacer una película sobre la República de Salò. Del año 43 al 45, lo que sabemos que hizo Mussolini, contra todo pronóstico, porque iban a perder la guerra ya, por supuesto, pero parece ser que Hitler le obligó a crear esa República Social de Salò, es un pueblecito donde vivía
ocasionalmente il Duce, y donde después de haber sido detenido y encarcelado y tal, pues fue rescatado precisamente por un nazi que luego murió en España, que era Otto Skorzeny, en Cádiz, además. Bueno, esa película es cómo el fascismo convierte a las criaturas en cosas, en carne, en materia que se puede violar, torturar, utilizar de manera escatológica, humillar hasta el máximo. Por eso hizo una película difícil de ver. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a ver esa película muchas veces? Y yo no sé, yo no conozco a nadie que la haya visto entera. Todo el mundo con el que hablo ha apartado los ojos alguna vez de alguna de las imágenes, ¿no? Yo la he visto 3 o 4 veces, pero nunca la he visto completa, porque hay cosas que no se pueden ver, ¿no? Aquí lo vamos a ver. ¿A qué se ve mejor? En lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque, claro, se ve la trampa y el cartón del cine. Es decir, no se ve la película, sino que se ve cómo lo están haciendo. Entonces toleramos imágenes que en la película realmente no la toleramos. Cosa que sería también motivo para un debate sobre la creación y sobre la falsedad de los lenguajes, que no es el momento de hacerlo aquí ahora, ¿no? Bueno, entonces eso es la obra de Pasolini como cineasta. Una obra contradictoria, muy variada, pero siempre con un Pasolini en medio, ¿no? Bueno, siempre he contado eso alguna vez. Pasolini era un hombre, digamos, performativo, no constativo, es decir, no descriptivo de las cosas, sino que lo que él hacía tenía que tener una relevancia práctica, inmediata. Por eso hizo un happening, era la época de los happenings, ¿no? De las performances, en el que se proyectaba el Evangelio, fragmentos del Evangelio, sobre él sentado en una silla con el torso desnudo, ¿no? Entonces había que ver la película proyectada encima de Pier Paolo Pasolini. Hoy nos puede dar risa eso, ¿no? Y en su época seguramente también. Pero estaba intentando decir que hay que ser consecuente con lo que uno piensa o con lo que uno escribe, o si uno es artista o se dedica al mundo del arte. Bueno, eso en cuanto al cine de Pier Paolo Pasolini, dicho de esta manera así un poco precipitada, ¿no? Bueno, sí, Calvino no fue cineasta. No fue cineasta, pero sin embargo sí que hay 3 aspectos de Calvino que podemos relacionar directamente con el cine. Uno es el Calvino espectador, otro el Calvino crítico quiero decir, el Calvino que escribe en los diarios y en los periódicos para, por ejemplo, cuando hay un estreno, durante muchos años escribió sobre estreno de los principales directores, no solamente italianos, sino europeos, ¿no? Y el Calvino guionista, entre comillas. ¿Por qué digo guionista? Porque varios de los relatos de Calvino, relatos e incluso novelas, se quisieron llevar al cine. Algunos fueron proyectos fallidos, otros fueron proyectos que sí que cuajaron. Y digo guionista, entre comillas, porque realmente él lo que aportaba era el texto narrativo. Él no hacía, desde luego, una adaptación cinematográfica del texto. Calvino empieza en los años 30 con un muchachito entre el 36 y el 39, antes de estallar la Guerra Mundial, empieza a ver cine en su pueblo, y claro, diariamente. Y había películas que las veía 2 y 3 veces. A veces se escapaba porque sus padres, ya lo comenté ayer, sus padres eran muy rigurosos y decían que si el cine era instructivo, sí, y educativo, pero si no, que solo se le ocurriera ir al cine ni a él ni a su hermano, ¿no? Luego, con los años, como digo, empieza a escribir crítica, conoce en los años 60 la parte literaria de Pasolini, y a partir de los años 70 empieza también a conocer pues la parte cinematográfica, que no le gustaba nada, ya digo, no le gustaba. Concretamente, cuando se estrena la película de Saló, de la que tú has hablado, él hace una crítica demoledora. Dice pues que Pasolini en el cine utiliza imágenes y muy genéricas, muy vagas, y no es tan preciso como lo es en la poesía. Yo creo realmente que también debía de estar bastante enfadado en esa película, porque como tú recordarás, José María, hay una actriz en esa película que es Elsa Di Giorgi, que hace el papel de la señora Maggi, que tiene una escena en la que baila un vals con el obispo mientras está contando una historia pornográfico-escatológica, ¿no? ¿Por qué esta señora? Porque esta señora, ya que aparece en la película muy mayor, que era una actriz que había trabajado con muchísimos cineastas, entre ellos con Visconti, además de Pasolini y otros muchos, había sido el gran amor de su vida en los años 50, de Calvino. Y claro, verla con Calvino, que era un hombre moderado, un hombre introvertido, verla en una película de Pasolini con esas trazas, pues eso tenía que ser duro de digerir, ¿no?
De Pasolini se llevaron, perdón, de Calvino se llevaron algunos relatos al cine. Por ejemplo, hay un relato que podéis ver en internet que está muy bien, se puede ver entero porque es un cortometraje sobre un cuento suyo titulado La aventura de un soldado, que protagoniza Nino Manfredi y además el director. Es la primera película que dirigió Nino Manfredi. Luego se llevó también al cine La aventura de un matrimonio que tiene los horarios cambiados de tal manera en el trabajo que nunca se ven. Cuando él llega ella ha salido, cuando ella llega ha salido él. Esta película se lleva al cine con el nombre de Renzo y Luciana. Y hay una anécdota muy curiosa sobre esta película, porque esta película forma parte de una tetralogía, es decir, de 4 películas que iban a integrar una única película llamada Boccaccio 70. Y se había invitado para este homenaje a Boccaccio 70, se había invitado a Visconti, a De Sica, Vittorio De Sica y a Fellini y a Monicelli. Y Monicelli es el que utiliza el texto, el relato de Calvino. Pues bien, Monicelli utiliza a 2 actores, Renzo y Luciana, absolutamente desconocidos, mientras que los otros cineastas están utilizando a actrices, por ejemplo, como Sofía Loren o Anita Ekberg. Las recordaréis de la Dolce Vita, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que cuando llegó el momento en el año 72 de que la película fuese al Festival de Cannes, el productor decidió que la película era demasiado larga y entonces recortó la de Monicelli, es decir, el relato de Calvino, de tal manera que en Italia se pasaba la película completa, pero en Cannes no se iba a pasar completa. Monicelli protestó, intentó por todos los medios arreglar eso, pero no hubo manera. Y afortunadamente y de manera solidaria, los otros 3 directores decidieron ese año no acudir a Cannes, en solidaridad con Monicelli. Y luego, otra cosa curiosa es que el varón rampante de Calvino quiso ser llevado al cine. Y Dino De Laurentiis, el productor, pagó los derechos. Se pensaba que el que iba a hacer de Cosimo ya adulto, era ni más ni menos que Jean-Paul Belmondo. La película no llegó a ningún sitio, pero a Calvino le pagaron los derechos de autor y debieron de ser muy suculentos, porque con eso y un poquito más de dinero se compró la casa de veraneo en Pineta de Rocamare. Otra película que él quería que se llevara al cine, porque a él le interesaba por muchas razones, económicas también, que sus películas y sus relatos se llevaran al cine, era la película hecha sobre el caballero inexistente, ¿no? La tercera novela de la trilogía. Pero él decía, yo quiero que la haga Ingmar Bergman, que la tiene que hacer Ingmar Bergman. Ingmar Bergman no tenía ningún interés. Fellini se interesó por ella, tampoco, y finalmente la hizo en el año 69 un director llamado Pino Sack, que hizo una cosa muy bonita, que incluso ganó varios premios, porque era la combinación del cine tradicional con marionetas y también con imágenes de dibujos, ¿no? Y aquello resultó algo realmente atractivo. Y luego, ya para terminar con la parte cinematográfica de Calvino, ayer lo comentaba yo a pregunta de un compañero vuestro, Calvino en los años 70 ya y 80 no tenía muy buena relación con el cine, porque él era muy cerrado en cuanto a lo que era la literatura, su literatura, y él veía que el cine no reflejaba lo que eran sus textos. Y tuvo varios encontronazos, y uno de ellos fue con Antonioni. Antonioni le planteó que hiciera un texto para una película del que se han conservado 2 o 3 fragmentos nada más, y Calvino se cabreó mucho cuando vio que de lo que él había escrito nada más que quedaba el tucán. Y años después se encontró con la pareja de Antonioni, con Mónica Vitti, y le dijo Mónica Vitti, pues ten en cuenta que el tucán lo dejó porque me gustaba a mí, por eso. Y claro, poco después se entera que su amigo Julio Cortázar está en trato con Antonioni para dirigir a Antonioni una película sobre el relato Las babas del diablo de Cortázar. Y le dice Calvino, ten cuidado. Calvino llegó a leer incluso el guión y le dijo a Cortázar, de tu personaje nada más que queda el que era un fotógrafo, nada más, de lo demás no queda nada. Pero a Cortázar no le importaba. Cortázar entendía que el lenguaje cinematográfico va por otro camino y además necesitaba obviamente el dinero para vivir, ¿no? Por tanto, la película se hizo con el título de Blue Vapor, ¿no? Por tanto, Calvino tenía una relación, como digo, de amor a veces, otras veces más distante con respecto al cine, porque él, la literatura y el cine veía que eran 2 lenguajes que a veces no casaban bien. Y aún así, en el año 81 fue elegido presidente del jurado en el Festival de Cine de Venecia. También fue polémico aquel año y él tuvo que salir explicando con los miembros del jurado la decisión que habían tomado, porque el León de Oro se lo dieron a la película de Margaret von Trotta, Los años de plomo.
Y hubo quien, en los años de plomo, para quien no lo sepa, pues son los años 70 en Italia, años de una violencia tremenda en las calles, por un lado la mafia, por otro lado infinidad de grupos de izquierda, entre ellos las Brigadas Rojas, asesinando, motines en las cárceles, represión policial, en fin. Aquellos años los retrata Margaret von Trotta, y entonces hubo quien decía que había una cierta, no apología, pero sí cierta justificación de la violencia por parte de los grupos terroristas, ¿no? Y Calvino tuvo que salir con el jurado a contradecir aquello y a justificar por qué le habían dado el premio, ¿no? ¿Cómo vamos? Si te parece lo que nos queda, podemos hablar del caso Chircheo y de siendo comunistas los dos, como también en algunas decisiones políticas o leyes sociales importantes pues discreparon. ¿Te parece? Sí. Sí, vamos bien de tiempo, yo creo que sí, porque a ver si después hay un coloquio, aunque luego hay 2 películas que no son muy largas. Bueno, hemos hablado un poco de los dialectos y ahí había una diferencia, ya se ha dicho, ¿no? No vamos a insistir sobre eso, ¿no? El liguro, el friulano, ¿no? O la lengua italiana, ¿no? Bueno, o la lengua falsa, ¿no? La lengua esa pervertida que es en la que se habla permanentemente y que ya fue denunciada por Calvino. Hay otros 2 o 3 asuntos que los enfrentan a ellos y quizá dejamos para el final el caso del crimen, la masacre del Chircheo, que fue en el 75 y fue muy sonado. Antes había 2 asuntos en los que discreparon, que fueron el aborto y el divorcio, ¿no? Pasolini estaba en contra de la ley del aborto y en contra del divorcio. ¿Por qué? Pues, bueno, su afán polémico estaba en todo, ¿no? Y creía que no obedecía a una sinceridad de cambio social, sino que obedecía al consumo. Es decir, que era como un elemento, un tic más de la moda. Entonces, eso, dicho hoy, resulta un poco escandaloso, ¿no? Pero Pasolini, cuando se hizo en Italia una ley a favor del aborto, luego quedó abolida, se hizo un referéndum para volver a poner la ley del aborto que se hizo, ¿no? Claro, lógicamente el Partido Comunista estaba a favor. Estaban a favor prácticamente todo el mundo, menos la democracia cristiana, que era su enemigo acérrimo, ¿no? Que tiene que ver seguramente con la propia muerte de Pasolini, ¿no? Es decir, se pone en contra del aborto. Lógicamente Calvino, no lo sé, lo dirá Antonio, estaría a favor, porque Calvino es un progresista, es un hombre que mira siempre hacia adelante, ¿no? Mira hacia el futuro. Bueno, mira el futuro, aunque literariamente muchas veces retrocede, por ejemplo, en ese libro de imaginación apabullante que es Las Cosmicómicas, y resulta que los hechos que ocurren en ese libro son de miles y millones de años antes de la existencia casi de la humanidad o de la humanidad. Bueno, contra el aborto, contra el divorcio. El divorcio, ¿por qué se casa la gente? Para divorciarse. ¿Por qué? La libertad, él propugnaba, él creía que había habido una época en Italia donde la sexualidad era de una gran libertad. Era pansexualidad. No había distinciones ni siquiera de homosexualidad, bisexualidad o heterosexualidad, sino que no en corrupción, no en chaperismo, ¿no? Que es lo que funciona alrededor de los personajes, como el Pelosi, ¿no? El personaje que se atribuyó el asesinato de Pasolini durante mucho tiempo, que está probado que no fue él, ¿no? O no fue solo, de ninguna manera. Bueno, y eso por un lado, ahora hablaremos un poco los dos, el divorcio y el crimen del Chircheo. En septiembre del 75, 3 chicos de 18 a 22 años, de buenas familias, de barrios, en el barrio de Trieste, de Roma, en un colegio en el que estudiaron ellos, que se llamaba ¿cómo se llama? San León Magno. San León Magno. Bueno, ha salido una novela ahora, hace poco, yo he leído, que tiene 1.300 páginas, de un autor italiano que ha ganado el premio Strega, el premio más importante de novela en Italia, lo ganó en 2016. La novela se ha publicado en 2019 aquí en España, que se llama La Escuela Católica. Eduardo Albinati, el autor, el premio Strega, conoció a los 3 asesinos del Chircheo. ¿Qué hicieron? Violaron y asesinaron a 2 chicas de una extracción humilde
a las que ligaron y consiguieron llevar a la mansión de San Felice Circeo, que es un lugar residencial de playa como a 100 kilómetros de Roma, a 1 hora más o menos. Y bueno, no murieron las dos, pero las dieron por muertas. Lo que pasa es que una tuvo la inteligencia de fingirse muerta y cuando la metieron en el maletero de un coche y volvieron a Roma y la dejaron allí, empezó a dar golpes, un vigilante oyó los golpes, llegó la policía, descubrieron un cadáver envuelto en una manta y una mujer que no estaba muerta, estaba torturada, violada, ensangrentada, destrozada, ¿no? Y que pagó con esto a su vida, con esa historia, lógicamente, ¿no? Llamada Rosaria López, y la otra Donatella Colasanti. Tenían 19 y 17 años las chicas. Bueno, dices, bueno, tampoco es... Cosas tan graves como esas han ocurrido muchas después, ¿no? Lo que pasa es que en Italia se creó un ambiente en torno a esos chicos que eran delincuentes, que eran fascistas, algunos de ellos delincuentes anteriores, violadores, reprimidos sexualmente, con muchos problemas personales y familiares, con bastante dinero, estaban estudiando uno medicina, otro arquitectura, en fin, eran chicos que iban para ser universitarios, para ser gente dirigente en Italia, ¿no? Pero se dedicaron a la delincuencia, al mal, sobre todo, alguno de ellos siempre como líder arrastrando a los otros, ¿no? Bueno, ahí hubo una discusión difícil de dilucidar, a mi juicio, porque Calvino escribió un artículo y Pasolini dijo que no tenía razón en lo que estaba diciendo. El artículo de Calvino estaba un poco haciéndose eco de la lucha de clases que él había vivido de otra manera más positiva como militante comunista. Entonces, no la lucha de clases, sino la diferencia y el abuso de la clase de la alta burguesía que creía que tenía licencia, libertad para hacer lo que quisiera, ¿no? Como en Saló y los 123 de Sodoma, un poco como el fascismo. Era el fascismo, pero no solo el fascismo, lo que era la burguesía y el fascismo soterrado de lo que estaba denunciando Calvino. Pasolini habla de una razón antropológica, la violencia dentro de una constante, dentro de un fundamento que no tiene que ver con las clases, porque dice, no son los proletarios o no son solamente los señoritos contra los proletarios. En los suburbios y de los barrios bajos de Roma yo conozco muchos casos de violaciones, de drogar a la fuerza a mujeres para abusar de ellas, de crímenes, de enfrentamientos. Es decir, la violencia es una plaga que está surgiendo en Italia a raíz del consumismo, a raíz del placer consumista. Eso es muy pronto para decirlo, en el año 75, porque todavía no sabíamos hasta qué punto iba a ser el consumismo, la publicidad, la televisión, el consumismo, como unos ingredientes de transformación desmoralizadora, profunda, antropológicamente, del ser humano, y eso permitía cualquier cosa, como esa violencia del Circeo. Bueno, la diferencia no es muy grande entre uno y otro, porque claro, este personaje que tú no has leído, Albinati, ¿no? ¿Lo has leído? No. A mí no, vamos, lo he leído entero, pero la verdad es que él hace un análisis psicológico, sociológico, como si el hombre, o sea, el macho humano, tuviera un enfrentamiento natural, irrenunciable, en relación con la violación y en relación con la humillación de las mujeres. No es que diga eso, se deja, y en una entrevista que he leído de él después, o sea, le pregunta la periodista, entonces según lo que usted dice, el ser hombre es una enfermedad. Y él dice que sí, en cierto modo, el ser hombre es una enfermedad. Es decir, estamos condenados, dice Albinati, que un poco tenía conexión con eso que dice Pasolini en un momento concreto de la vida. No creo que Pasolini lo dijera como una constante, una antropológica universal en todos los tiempos. No, lo decía respecto a un momento de cambio brutal
qué iba a ocurrir, qué estaba ocurriendo y qué iba a ocurrir para el futuro, ya irrenunciablemente en Italia. Albinati se pone muy cerca de ese territorio determinista del machismo violento, como una inspiración irrenunciable. Vamos a ver, si en los años 50 Calvino, como he dicho, admiraba a Pasolini, la parte literaria de Pasolini sobre todo, también dije antes que a partir de los años 60 viene un poco el desapego, ¿no? Y el desapego entre los 60 y los 70 surge por lo siguiente. Calvino, en torno al año 62-63, decide que no quiere ya salir más a la palestra pública, a lo que es la prensa, a lo que son los medios, a debatir con nadie, que prefiere el silencio literario, convertirse en un ratón de biblioteca. Y en cambio Pasolini es todo lo contrario. Pasolini es a pecho descubierto, siempre a pie, en la palestra, siempre al pie del cañón, ¿no? Ahí eso explica por qué en estos tres asuntos ellos discutieron en la prensa, porque Calvino ahí dice: yo ya no me pude resistir y tuve que salir. En el caso del aborto y del divorcio, que son dos leyes que una de ellas había sido aprobada por el Parlamento, pero fue sometida, si no recuerdo mal, creo que fue la del divorcio, fue sometida luego a un referéndum, Calvino se posicionó públicamente en la prensa a favor de ambas. Y concretamente del aborto venía a decir algo que es muy, muy actual, que en cualquier caso la decisión es de la mujer, así de simple venía a decirlo, ¿no? Y luego en el caso del chircheo, como bien comentaba José María, la cosa empieza por el propio Calvino. Calvino vuelve a decir: no he tenido más remedio después de esta atrocidad, de este crimen, que salir a dar mi opinión. Y su opinión era la que él dice, era la de que estos son unos seres monstruosos, estos niñatos, esto es el fascismo y el poderoso una vez más humillando al pobre, y esto es algo intolerable, ¿no? Incluso lo relacionaba con un tipo de película que empezaba a ponerse de moda en aquella época, que son las películas estas de crímenes reales, las snuff, ¿no? Las películas estas. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que inmediatamente le responde en la prensa también Pasolini, como decía José María, diciéndole sobre todo que le contestara, que lo suyo era no ir a las causas, no ir al problema antropológico, sino que quedarse con esa visión de la clase trabajadora y la clase pudiente, la lucha de clase en definitiva. Y venía Pasolini a decir lo siguiente, también muy cabreado, se lo decía a él y se lo decía a otros muchos que habían intervenido en el debate público. ¿Por qué causa tanto revuelo esto? Porque son tres niños de clase bien. Si hubieran sido tres pobres de los arrabales que llevan el estigma del crimen en la frente, no se hubiera armado este revuelo. Lo curioso de esto, fijaos hasta qué punto llega el azar y a veces, en fin, lo macabro del azar, es que Calvino no les respondió y él le pedía que les respondiera en la prensa. Calvino no respondió, y cuando se encontraba Calvino con algunos amigos por la calle le decían: ¿por qué no le has respondido? Y Calvino contestó: cuando haya otro crimen le responderé. Días después fue asesinado Pasolini. Ya no le pudo responder, evidentemente. ¿Te parece que lo cierras tú si quieres? No, cerrar, bueno, yo creo que no. O abrir un... Si hay alguna pregunta o alguna opinión. Sí, o lo dejamos aquí. Abrimos. Esto del chircheo lleva muy lejos, porque uno de ellos está en libertad, por ejemplo, ¿no? En 2009 salió en libertad y es un hombre que tiene 60 años, una cosa así, ¿no? Mientras que la superviviente ya murió en 2005, después de, bueno, tuvo un cáncer de pecho, pero tuvo una vida terrorífica, ¿no? De destrucción personal, ¿no? Y sus alrededores familiares también, ¿no? Bueno, sí, yo creo que también hubo después, cuando pasó eso, Calvino se arrepintió, ¿no? Dijo, claro, sí, mirad por dónde he dicho una cosa que no podía decir, que he dicho cuando haya otro crimen, muere Pasolini, ¿no? Entonces escribió ya un artículo más sensato, más de amargura y de... Recordando al amigo. De Pasolini, claro, como amigo. Claro. La última respuesta de Pasolini, ¿no? Te voy a pasar el micrófono para que... Que fue molido a palo por unos fascistas seguramente, porque ahí tenían que estar el fascio también seguro. O sea que eso a mí me parece muy interesante que hayáis sacado el tema este, porque yo he leído los diálogos estos que son interesantísimos, porque es como un escalpelo, utilizan un escalpelo sobre la sociedad contemporánea
y sobre la violencia en concreto, pero son magníficos los diálogos, ¿eh? Están publicados y se terminan, yo creo que se terminan porque el asesinato de Pasolini impide que Pasolini siga comentando. Sí, sí. Y hay que tener en cuenta que hoy en día tenemos un gobierno fascista en Italia, ¿eh? Con una tal Meloni, ¿eh? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué dirían ellos si hubieran visto esto, ¿no? O sea, es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Lo mismo que aquí tenemos una formación filofascista también, que tiene 50 y tantos diputados en el Parlamento, ¿eh? Después de lo que ha pasado aquí en España, ¿eh? Y en Italia han pasado también cosas, vamos, el gobierno musoliniano fue horroroso, ¿no? Sí, bueno, y José María... Y la corrupción que sigue en Italia, ¿no? Porque yo he estado este verano, hay una cantidad de baches en las carreteras y preguntaba y me decían que era de la corrupción. Porque el dinero de los presupuestos se va quedando en la mafia, en el gobierno local, en la mafia, en el gobierno autonómico, bueno, en el gobierno central, y cuando llega la hora, pues resulta que se acaba el dinero y dejan el sistema de reciclaje en Nápoles, de la mafia es la que dejan las carreteras sin arreglar los baches, sí. y las obras públicas que están abandonadas, se ven por allí, los puentes no los terminan bien, o sea, es que es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿quieres tú decir algo? ¿Quiere...? Si alguien quiere... No tengo algo? nada que añadir a eso, vamos, que estoy de acuerdo con lo que has dicho, o sea, es que por ahí vamos, estamos hablando de una época, de dos escritores en un momento que fueron bastante, advirtieron de una manera incluso visionaria cosas que estaban ocurriendo y que iban a seguir ocurriendo luego, ¿no? Entre ellas lo que tú has dicho, la propia muerte de Pasolini. Claro, la muerte de Pasolini, claro que interviene la mafia. Interviene la democracia cristiana, interviene la mafia e intervienen los delincuentes. Los delincuentes de los que él había hablado como si fueran una esperanza, ¿no? De la vida. Pasolini no lo soportaba, es decir, que no lo soportaban determinadas... Claro. Es lo que atacaba el sistema, sí. ¿no? Sí. Es que si uno lee los últimos artículos de Pasolini escritos en prensa antes de morir, los meses antes de morir, todo eran ataques contra la democracia cristiana y contra el gobierno, contra lo que él llamaba el palazzo, ¿no? El palazzo. Entonces, claro, era un personaje absolutamente incómodo. Así que y luego recordad que años antes, años después, creo que fue en el 78, ¿no? La muerte de Aldo Moro. Y la muerte de Aldo Moro, detrás está la democracia cristiana. Hay esa película, no sé si la habéis visto, que circula por Netflix o por Filmin, una noche fuera o algo así se llama, donde se ve la figura terrible, inquietante de Giulio Andreotti, ¿no? El personaje de Giulio Andreotti. Que Giulio Andreotti había sido condenado por asociación mafiosa. Claro. Y condenado a 24 años. En primera instancia fue absuelto, en segunda instancia fue condenado a 24 años. Y lo absolvieron finalmente. Lo absolvieron. Y Berlusconi no estaba en la cárcel por asociación mafiosa porque se libró. Pero su cofundador de Forza Italia, no me acuerdo cómo se llama ahora el personaje, personaje que fundó con él y que tiene mucho, ese sí que estuvo en la cárcel un tiempo por asociación mafiosa, que fue el que en gran medida por la que yo me empecé a interesar por Pasolini ahora últimamente, porque sacó a relucir que el capítulo 21 de Petróleo había sido robado, y en ese capítulo se llamaba Relámpago sobre el ENI, la empresa nacional de hidrocarburos italiana, denunciaba a Pasolini los que estaban manipulando la economía italiana y los que estaban los que habían matado a Enrico Mattei, que lo asesinaron también en un avión que estalló yendo a Milán, y después de la investigación de Mattei, Mauro de Mauro, periodista que investigaba, fue muerto por la mafia y también ha desaparecido el cuerpo. Mino Pecorelli, otro periodista por el que se acusó a Giulio Andreotti de haber incitado a la mafia a haber asesinado a Pecorelli. En fin, la cadena de asesinatos. Y Pasolini, que estaba investigando Mauro de Mauro y que había descubierto un libro sobre Eugenio Chefis, que era el director, el presidente de hidrocarburos, del Nacional de Hidrocarburos, del que seguramente había sido el instigador o ejecutor del propio Enrico Mattei, ¿no? Todo eso es una cadena de asesinatos y bueno, por no hablar de los jueces, ¿no? Por no hablar de Falcone y de muchos otros jueces que en cuanto... O los propios pentiti de la mafia, los que confiesan luego y son arrepentidos. Arrepentidos porque quieren salir
y son asesinados de una manera macabra. Les meten en la lupara bianca, que llamaban ellos, que era... La lupara bianca es una escopeta para matar lobos, ¿no? Pero era también la cal viva, ¿no? En la que se enterraban los cuerpos. Posiblemente Mauro de Mauro está en algún lugar deshecho, desaparecido. Tal. Es decir, eso ha ocurrido en la historia. Y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo, ¿no? Los disidentes envenenados, por ejemplo, por Rusia, ahí los tenemos, o este disidente periodista que murió en la embajada de Arabia Saudí, ¿no? Y lo destrozaron, y, en fin. Eso mismo es lo que le ocurrió a Pasolini, sin lugar a dudas, ¿no? Es muy interesante que haya sacado a Andreotti, porque Andreotti fue director de cine cuando el neorrealismo surgió. Intentó yugular el neorrealismo. Él no estaba de acuerdo con Rossellini o con Vittorio De Sica. Claro. No estaba en absoluto de acuerdo. O sea, y luego después se ha descubierto que era un mafioso. Claro. Que pertenecía a la mafia. Y era un hombre que ha sido condecorado por toda Europa, aquí mismo en España, recibido en la alta esfera, como un ejemplo de demócrata, y hay que ver lo que era Andreotti, ¿eh? ¿Alguien más quiere comentar algo o está ya cansado y cansada? Pues lo dejamos aquí. Ah, sí, allí. Hola, perdone, mi español no es perfecto porque soy italiano. Y quería preguntar a vosotros por qué hoy en día no tenemos más estas figuras de intelectuales y que comentan a los hechos de las sociedades y esto. Porque yo estudio filosofía y antropología cultural y es una pregunta muy, muy difícil a que responder. Porque hoy tenemos muchos youtubers y entretenedores, pero no tenemos más estos intelectuales. Pues mira, yo te voy a dar mi opinión y luego José María te puede dar la suya. Está clarísimo lo que dices tú, y los que tenemos ya una cierta edad lo echamos de menos. Lo echamos de menos, ya en los años 70 en España, en los 80 todavía había intelectuales que salían en la prensa y se enfrentaban con el poder y eran críticos. Pero yo creo que esto forma parte del adocenamiento de la sociedad. La sociedad está absolutamente adocenada y estamos simplemente todo el día pendiente de lo que nos ponen las pantallas. Ya me da igual que sea la televisión, sea el móvil o sea Internet. Es decir, esto es lo que aventuraban que iba a ocurrir Calvino y sobre todo Pasolini. El pensamiento único. Y con todo lo que está pasando, por ejemplo, en Israel y en Palestina, ¿cuántos intelectuales están saliendo a decir su opinión en un sentido o en otro? Me da igual. En España brillan por su ausencia. Yo creo que, al menos desde el punto de los intelectuales, te hablo de lo que yo puedo conocer un poco más, que el mundo de la literatura, ¿no? Yo es que creo que están mirándose su ombligo, pendientes de su pesebre, muchos de ellos, y procurando no enfadar a nadie. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy simple, que está alejado de esto, pero que a mí me ha indignado recientemente, ¿no? Pero que se puede relacionar. Dentro de muy poco se va a celebrar en mi universidad, en Cádiz, elecciones al rectorado. Bueno, pues hace tan solo 2 semanas, hablando con algunos profesores o profesoras que ya son funcionarios, es decir, que tienen su plaza ya, alguno de ellos me decía que prefería no pronunciarse, todavía, medio asustados, ¿no? Y yo decía, pues ¿cómo es posible que alguien que ya es funcionario, que es un profesor universitario, que se le supone un espíritu crítico, sea incapaz de pronunciarse en un sentido o en otro? Simplemente temiendo ¿qué? Pues yo creo que un poco en el mundo también, al menos de la literatura y quizá en otros ámbitos de los intelectuales, ocurre eso. La sociedad está homogeneizada por abajo, es decir, por lo peor, no por arriba, no por un nivel cultural alto, una capacidad crítica alta, sino por abajo. Y ahí estamos todos, que salimos del trabajo, vamos a casa, consumimos. Calvino decía en uno de sus cuentos de las cosmicómicas, que es una alegoría preciosa sobre la sociedad de consumo, decía, es que todavía no... se acaba de estropear el aparato, ya vamos corriendo a comprar otro, ya no existe, estamos hablando de los años 60, cuando escribe eso, ya no existe el técnico, el artesano que venga y lo arregle, y vamos comprando, y claro, y nos venden que es que nos sale más barato comprar que arreglar, y ahí está la trampa. Se te estropea la lavadora, es que te va a salir bien el técnico, le sale a usted mucho más barato comprar una nueva, y vamos a otra, y así. Y en el caso de los intelectuales yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, me alegro mucho. Yo lo que creo es que efectivamente no es por parte del emisor, del autor, sino parte del receptor. No se permite una figura destacada. Si Pasolini hubiera escrito y hecho cine hoy día lo mismo que hizo en su época, seguramente
no lo hubieran asesinado. Porque hoy el poder está absolutamente curtido contra toda crítica. Entonces, en ese tiempo, he hablado de editores. Los editores eran militantes culturales y políticos. Y estéticos también, ¿eh? Porque la literatura que hacían Giorgio Vasari o Pasolini o Calvino o Cesare Pavese es una literatura de alto nivel estético, ¿no? Y muchísimos autores italianos, ¿no? Lampedusa, por ejemplo, El Gattopardo, magnífico, ¿no? Y los directores, no digamos nada, ¿no? Visconti, por ejemplo, que no hemos hablado de él. No pasaría nada. Hoy no, porque hoy es asumible perfectamente ese discurso. Por lo tanto, el intelectual se ha emboscado en un mundo que efectivamente tiene que ver con eso que decía Pasolini, de una mutación antropológica, de un conformismo consumístico. Es verdad, se duda mucho de manifestarse. Ayer hubo en Cádiz una manifestación de apoyo al pueblo de Palestina. Yo creo que había un poco más que aquí ahora mismo, de personas. No estaba la plaza de San Juan de Dios de Cádiz llena de gente como hubiera esperado, ¿no? No, era una pequeña manifestación, además muy parecida a cualquier otra manifestación sobre cualquier otro asunto. Es decir, los mismos, en el mismo sitio, con la misma, bueno, esperanza, ¿no? Esperanza. O por lo menos crítica, ¿no? Hay que hablar, ¿no? Hay que decir las cosas. Pero claro, el intelectual como figura entonces era importante. Lo que decía Calvino se leía, lo que decía Giorgio Vasari se leía, lo que los cines de Roma con Visconti o con Pietro Germi o con Fellini provocaban una polémica, una discusión que repercutía en la gente, ¿no? El pueblo estaba más incorporado también. Entonces ahora es dificilísimo porque además, a ver, el arte que todos ellos hacían, de los que hemos hablado, significa siempre ir por delante de lo social y sobre todo por delante del consumo. Si el arte provoca o el arte va a apuntar a horizontes estéticos, pues como los de Calvino, por ejemplo, ¿no? Actualmente, es ignorado, empezando por los difusores de la cultura, no digamos por los medios de comunicación de masas, por la televisión, que por supuesto lo ignoraría absolutamente o lo masacraría, sino por los propios editores. Todas las editoriales en España, no sé, en Italia no creo que haya ocurrido tanto, pero en España las editoriales que eran editoriales que habían hecho una apuesta por lo literario, por lo crítico y tal, están vendidas completamente al consumo. Es que es así. Luego hay unas cuantas editoriales pequeñas que son sofocadas y machacadas por las grandes empresas, y que eso es de gente entusiasta, de gente que sí que cree en eso, pero que no puede competir de ninguna manera. Y en España, bueno, yo creo que es un mal generalizado. Hay algo peor todavía que la censura. Podemos decir, bueno, censura no hay algo peor, autocensura. Autocensura. Ese es el gran problema. El gran problema de este pensamiento único, que consiste, entre otras cosas, en que, oye, no digas nada un poco alto porque, cuidado, a ver, lo políticamente correcto. Vivimos en lo políticamente correcto, que es una cosa tremenda. No hay nada mejor que ser políticamente incorrecto y decir cuando hay que decir las cosas, ¿no? Y asumir las consecuencias, que en teoría en un país democrático no tendrían que ir más allá de que alguien pues te pueda rebatir tu opinión, tan simple como eso, ¿no? Pero no, por desgracia, vivimos en una sociedad, en fin, que deja mucho que desear en ese sentido. Hay una locutora de radio de por las mañanas que se define a sí misma, no recuerdo el nombre, como políticamente incorrecta. Sí. Sé que soy políticamente incorrecta, pero lo tengo que decir. Bueno, si lo hace, pues estupendo. La cosa es que no sea políticamente incorrecta siendo políticamente correcta. Es decir, que no juegue al... Claro. Sí, Bueno, pero si queréis... es que esto no tiene que decir solo que es políticamente incorrecta, que eso está al alcance de cualquiera, sino decir por qué. Claro. Bueno, a ver, porque es lo que quería Pasolini. A ver, di por qué. Que es lo que decía a Calvino cuando el chicheo. No, di por qué crees de verdad que ha ocurrido esto, ¿no? ¿Por qué eres políticamente... ¿Cuál es la política a la que te opones y de qué manera? Eso es lo que tendría que decir esa presentadora, ¿no? Bueno, sí, Cerramos, yo ¿no? pienso Porque... que si os parece bien que cortemos aquí, ahora en 5 minutitos, a y media, empezamos con las proyecciones. Muy bien. Y muchas gracias a todos los oradores y nos vemos a ratito. Gracias.